Bienvenido a Shoe Shine Mex, un lugar donde puedes ver limpiezas, restauraciones, reseñas, tutoriales y demás contenido interesante relacionado al mundo de la zapatería. El día de hoy te quiero hablar un poco acerca del tema de por qué los zapatos de alta gama son tan caros. ¿Cuál es la diferencia entre un zapato de menos de $50 y de un zapato que supera los $500? ¿Es solo el precio? Desde que empecé con este canal de YouTube de Shine Mex, he tenido la idea de platicar un poco acerca de estas diferencias. Sin embargo, no había podido hacer este video porque no encontraba material ilustrativo. Si únicamente me paraba aquí y les hablaba acerca de las diferencias, iba a resultar un video demasiado aburrido que solamente los expertos en zapatería terminarían entendiendo. Pero con el tiempo, después de estar haciendo y haciendo videos, he estado conociendo nuevas herramientas ilustrativas para presentar y para insertar aquí en mis videos. Es por eso que en este momento encontré la manera perfecta para mostrarte el por qué, no solamente hablarte del por qué, sino también no solo hablarte del por qué, sino también mostrarte el porqué de estas diferencias. Así que en este video, para ilustrarte el por qué cuestan lo que cuestan, te voy a mostrar un fragmento de un zapatero de alta gama japonés llamado Morisen Ken. Morisen Ken es un zapatero bespoke japonés. Del fragmento de la obra de Morisen que te voy a poner a continuación, el video completo es una obra de casi 15 minutos, por lo tanto no te voy a poner el video completo, te voy a poner una versión resumida. Si tú quieres ver el video completo de Morisen, aquí abajo en la descripción te voy a poner el link de acceso a ese video original para que lo puedas ver completo en caso de que estés interesado. Primero que nada, te voy a mostrar esa versión resumida de la obra de Maurice Inkem y posteriormente te voy a explicar un poco de lo que apareció en el video para los que no lograron comprender del todo qué es lo que estaba pasando en el video. Así que vamos a verlo.
Espero que te haya parecido interesante el video de Morísim. Todo lo que viste en el video es el proceso completo para la elaboración de un zapato completamente a mano. Por supuesto, el video que acabas de ver es una versión resumida. Hay pasos que omití por tal de hacer más corto el video. Sin embargo, repito, en la descripción puedes ver el video completo para que veas cuáles son todos los pasos desde el principio hasta el final para hacer o para elaborar completamente un zapato hecho a mano. También te comento que lo que acabas de ver en el video aplica exclusivamente para los zapatos que son 100% hechos a mano. Existen otros tipos de construcción en los cuales hay pasos que se omiten o que se cambian, como por ejemplo los zapatos en construcción Blake Stitched o los zapatos en construcción Goodyear Welted, en el cual ya no es 100% hecho a mano, ya existen algunos pasos en los cuales ya viene involucrada la maquinaria, pero sea cual sea la construcción, existen momentos en los cuales los pasos son hechos a mano, como los fragmentos que vimos en el video de Morísim. Volviendo al tema de por qué los zapatos de alta gama son tan caros, si viste el video completo de Morísim, creo que el video habla por sí mismo. Sin embargo, si después de ver el video aún no has visto el valor del por qué son tan caros, entonces te explico. Un factor importante que hace la diferencia es la complejidad en el procedimiento. Un zapato de alta gama, a diferencia de un zapato de $50 o para abajo, es un proceso sumamente complejo desde el principio hasta el final. Las marcas italianas de alta gama, en la descripción de sus zapatos de lujo, mencionan que existen al menos 300 pasos involucrados para la elaboración completa de un zapato, desde el principio hasta el final. Otro motivo importante que se puede apreciar en este video es el factor tiempo. El video original de Moritzin obviamente es un video editado, no todo el procedimiento que viste se lo elaboró en un día. Cada uno de los pasos que tú viste en este video, algunos toman más, algunos menos tiempo, pero en promedio cada uno de ellos consume bastante tiempo y energía y sobre todo que cada uno de ellos debe ser realizado con conciencia. El CEO de la marca Santoni, Giuseppe Santoni, menciona en entrevistas que aunque a cada uno de sus maestros artesanos le toma un promedio de 100 horas completas y continuas de trabajo, elaborar un zapato de cero hasta el final, todo el zapato hecho completamente a mano. La complejidad del trabajo y de la elaboración del zapato en sí mismo es un tema muy importante que influye en el factor precios, mas no es el único. Existen varios otros factores que influyen en el precio final de un zapato, como también puede ser la marca, que también es muy importante, el país de origen, es decir, el país en el cual se está elaborando el zapato. Sin embargo, todos esos temas ya son otros factores que me tocará revisarlos o hablar sobre ellos en futuros videos. El objetivo del video de hoy era de apreciación. Si ya tienes algún par de zapatos de alta gama dentro de tu colección, este video es para que puedas ver y apreciar el por qué pagaste lo que pagaste por ese par de zapatos. Si no tienes zapatos de alta gama en tu colección, pero eres un aficionado a la zapatería, entonces creo que el video te va a parecer bastante interesante para que puedas reconocer el porqué de las diferencias entre los precios. Y si estabas pensando en adquirir tu primer par de zapatos de alta gama, pero no estabas del todo convencido, creo que este video te puede ayudar para ver un poco más de el valor de esos zapatos, para ver el por qué es que cuestan lo que las marcas cobran y para que de esa manera, en caso que decidas animarte a comprarlos, puedas apreciar y puedas ver el por qué pagaste lo que vas a pagar por esa marca que te gusta y la cual estabas observando o estabas pensando si la adquirías.
Eso sería todo por ahora. Espero que te haya gustado el contenido de este video y si tienes alguna duda o comentario, no olvides escribírmelo en la caja de comentarios o si tienes alguna crítica, también lo puedes escribir en la caja de comentarios. Me encanta leer todos los comentarios. Espero que te haya gustado y nos vemos pronto. Si te ha gustado el video, te invito a que me regales un like y a que te suscribas a mi canal. También activa la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de los próximos videos que vaya subiendo en el futuro. También subo contenido interesante en mis otras redes sociales. Puedes seguirme en Facebook y en Instagram como ShuShineMex.